Consulta médica. Lo que debes saber sobre la salud, consulta y prevención. Y toda la red de doctores que hablan nuestro idioma. Consulta médica. Acompáñenos. Comenzamos. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Gracias por seguir acompañándonos siempre en nuestro programa Consulta Médica que hacemos con y para ustedes y siempre basándonos en la prevención. Siempre por Argentina News. Hoy contamos con nuestro doctor estrella que ha vuelto del exterior y por supuesto es nuestro querido Jorge Plaquín. ¿Cómo estás, María? Jorge. Bueno, el gusto de estar acá de vuelta contigo, feliz, por supuesto, para tratar estos temas que tanto nos gustan. Y tengo un tema preparado, pero antes me gustaría que me digas esa frase tan bonita que tenías preparada para hoy. ¿La decimos para la semana, para la gente? Claro. ¿Te parece? Buenísimo. Bueno, entonces vamos a leer nuestra frase que queda para meditar durante la semana hasta el próximo programa. Y dice así: en la vida se necesita tener 3 cosas. Primero, la humildad de no sentirse superior a ninguno. El coraje de afrontar cualquier situación. Y lo más importante, no menos que las otras 2, la sabiduría de callar delante a la estupidez de ciertas personas. Esta es nuestra frase para meditar. Estos 3 pasos muy importantes. Y así comenzamos a hablar con Jorge, que hoy vamos a hablar de lo vascular. Seguro. ¿Te parece? Antes me quedé pensando, digo, espero no tener que callarme muy seguido. Bueno, sí, en principio estaba... Todos debemos aprender a callar entre determinadas cosas que no tienen sentido. Sin lugar a dudas. Mira, hoy venía pensando qué tema tratar con vos y hay un tema de que es muy frecuente, o sea, por supuesto que es mi especialidad, pero creo que afecta casi al 30% de la población. Y son los trastornos venosos, lo que en definitiva se denomina flebología. Flebovena, logía, estudio, tratado. ¿Bien? De manera tal de que vamos a tratar de explicar bien todo como para que se entienda, comenzando desde lo fisiológico. ¿Qué es fisiológico? Y es el funcionamiento de las cosas. Primero veremos cómo es lo que está bien y qué es lo que tenemos que ver. Mira, nosotros tenemos un corazón y de ese corazón sale la sangre con nutrientes, con proteínas, con vitaminas, con oxígeno, con todo lo que hace falta para que nosotros podamos estar bien. ¿Está? Digamos que el corazón trabaja las 24 horas, late por lo menos 80 veces por minuto y la sangre va hacia la cabeza, va hacia los pies, los brazos, la pierna, la pancita. Y baña todos nuestros órganos, les lleva todo lo que hace falta como si fuera nuestro delivery en la puerta de casa. A cada uno de los rincones de nuestro organismo, a cada una de nuestras células, como si fuésemos un edificio y cada departamento es la célula. ¿Bien? De manera tal de que todo lo que va tiene que volver. Esa sangre que salió de nuestro corazón, que dio la vuelta por todo el cuerpo, que fue utilizada como la caja donde venían la pizza o las empanadas, ahora vamos a descartar el envoltorio. ¿Y eso por dónde va a volver? Por las venas. Desde la puntita del dedo gordo del pie, desde las piernas, los músculos, todos nuestros órganos, todos devuelven lo que se ha utilizado de vuelta para que esa sangre sea reciclada. Entonces se oxigena en el pulmón, intercambia los gases, elimina el monóxido de carbono, elimina otros gases también que somos capaces de producir y vuelve a incorporar, por ejemplo, el oxígeno. ¿Está? También ocurre que lleva, por ejemplo, las proteínas, los elementos de la coagulación, vitaminas, minerales,
magnesio, sodio, potasio, todo lo que hace falta. Y regresan aquellos productos de degradación, inclusive si algún día hasta nos lastimamos, nos infectamos, nos golpeamos o lo que sea, esos elementos que algunos son hasta tóxicos se vierten a la sangre para que sean metabolizados algunos en el hígado, otros filtrados por los riñones, algunas hormonas se incorporan a la sangre y las arterias y los productos de degradación vuelven por esas venas. O sea que todo el tiempo está esta sangre circulando por nuestro cuerpo. Creo que hasta ahí más o menos todos tenemos esa idea. Esa idea sería que la sangre se mueve desde el corazón para arriba o desde el corazón para abajo a través de nuestras venas. Y arterias. Sale por las arterias, sale por las... regresa sí. por las venas. Bien. Exactamente. Ahora, el corazón tiene un ventrículo, es el músculo más poderoso de nuestro corazón, la cavidad más importante y proporciona este impulso a la sangre. Después de que va tomando primero la arteria aorta, después algunos vasos más pequeños, por ejemplo la aorta abdominal, si vamos hacia abajo tenemos las ilíacas primitivas, por ejemplo la femoral cuando llega a la pierna, la peronea tibial anterior, o sea, todas las arterias. La ventana de la aorta abdominal. Y básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Estos vasos toman el nombre de los huesos que están en la vecindad, si se quiere. Por eso, señor. Si tenemos la arteria femoral es porque está al lado del fémur. La tibial anterior porque está delante de la tibia y la posterior obviamente por detrás. O sea que es bastante lógica la anatomía para describirla. Y las venas, sobre todo en las piernas, que son las que nos suelen traer más hacia la consulta, también adquieren el mismo nombre que las arterias y que los huesos, pero en general a veces son dos, las profundas y muchas, o una red en la superficie. Nosotros, ¿cómo sabemos que es superficial o profunda? Porque si nosotros viésemos la pierna en un corte, tendríamos el hueso, por ejemplo el femoral en el muslo, y rodeada por músculos y rodeada por algo que se denomina fascias. ¿Y qué son las fascias? Las fascias son como una suerte de tela, como un cuero que envuelve nuestra pierna para que no pierda su forma, para que contenga el músculo, para que contenga los vasos, para que contenga los nervios y elementos nobles. O sea que es una estructura que es bastante compleja desde el punto de vista anatómico. De manera tal entonces que la sangre va y vuelven todos dentro de ese paquete que le permiten las fascias, sobre todo para algunas venas superficiales y otras profundas. ¿Qué diferencia la vena profunda de la superficial? La fascia. Claro, porque estaría entre el hueso y los músculos. Cada elemento anatómico está envuelto. El hueso por el periósteo. O sea, es una fascia que envuelve el hueso. Sí. El músculo por la aponeurosis. La pierna por la fascia de la pierna, que tiene una característica importante. Es una fascia que en su momento se divide en hojas. Y en esas hojas, que se denomina desdoblamiento facial, pasan sobre todo venas importantes que hasta tienen nombre propio. Por ejemplo, la safena. Muchas señoras probablemente la hayan operado de la safena y ya no la tengan en algún momento. Otras, en otras circunstancias, hasta se las puede tratar con esclerosantes, pues son venas superficiales que uno puede acceder fácilmente. Ahora, Jorge, explicamos el tema de la sangre, cómo fluye. ¿Cuándo se llega a la varice? Es una muy buena pregunta. La varice es algo que es patológico, quiere decir que no está bien. Es una situación alterada de lo normal. Y existen mecanismos fisiopatológicos, o sea que es un funcionamiento alterado. Convengamos que la mayoría de las veces el problema venoso es por una dilatación. La vena tiene que tener un calibre determinado de fábrica. Cuando esa vena se dilata comienzan los problemas. Y vos decís, ¿por qué tengo problemas si se dilata? Imaginemos que es un caño, un tubo. Se dilata, se ensancha, ¿no? Se dilata, se ensancha. Y a su vez, dentro, sobre todo las venas de las piernas,
tienen válvulas. Unas válvulas que, para que vos te lo puedas imaginar, ¿viste la compuerta de los salón del lejano oeste? Que entraba el cowboy y abría la puerta así. Sí. Bueno, pero estas válvulas solo se abren para adentro, no hacia atrás. Entonces, ¿qué ocurre con esa compuerta? Bueno, acá cierra de arriba hacia abajo y la totalidad del vaso. En este caso lo que ocurre es que si esa válvula se separa porque la vena se dilató, es como que vos le corrieras el marco a la compuerta. Claro. Y queda totalmente abierta. Se queda un espacio. ¿Y ese espacio qué nos indica? Que está dilatada. Que nos indica que ahora que esa válvula se ha tornado insuficiente. Porque antes, ¿qué hacía? Cuando la sangre subía y quería volver hacia atrás, la válvula la contenía. Era una válvula continente. En cambio ahora esa vena se dilató, la válvula no contiene y la sangre sube y vuelve hacia atrás. Por supuesto que en algún momento vuelve o retorna, pero mucho más tarde. ¿Pero cuándo? Mucho más tarde. A veces tarda muchísimo tiempo, a tal punto de que puede comenzar a concentrar elementos tóxicos que tenía que llevar en tiempo y forma hacia otro lado. Bueno, ahora eso no ha ocurrido porque la válvula falló, porque la vena se dilató. Perfecto. Bueno, quedó muy claro el tema de esa varice que se puede dilatar o no, y de la forma que se dilata. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y vamos a seguir con este tema tipo el Fargo con las puertas, comparándolo con las venas para que se entienda bien y esa dilatación, de dónde proviene y qué debemos hacer para eso. ¿Te parece, Jorge? Me parece estupendo. Vamos a un corte comercial. Mi nombre es María José Mambrona, soy su presentadora. Estamos en Consulta Médica. Quédese, acompáñenos, seguimos por Argentina News. Ya volvemos. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en Consulta Médica. Bueno, gracias por esperarnos. Nos reencontramos nuevamente en Consulta Médica y vamos a seguir con nuestro tema que estábamos hablando. Pero hay algo, Jorge, que te quiero preguntar, porque no quedó claro. ¿Cómo es que baja o sube la sangre? Más que nada, ¿cómo sube? Muy bien, es una muy buena pregunta. Básicamente porque entendemos que si el corazón expele, o sea, elimina la sangre de su ventrículo para repartirse, cuando llega a los pies, ¿cómo hacemos? Y resulta que, por ejemplo, los viejos fisiólogos hablaban de lo que es el vis a tergo. Ergo es la energía o cinético movimiento que queda después del sístole ventricular. Sístole es cuando se contrajo el ventrículo y esa sangre toma una velocidad, una inercia y comienza a viajar como un trencito en el subterráneo, por así decirlo, de alguna manera. Cuando hablas de sístole, perdón, ¿es más lento? La sístole es solamente la contracción ventricular y le da impulso a la sangre que tenía en su interior y comienza a viajar primero a través del arco aórtico, luego aorta abdominal, arco subclavio y ahí va para la cabeza, para los pies, para todos lados a través de sus vasos, cada uno con el nombre de los huesos. Pero resulta que es difícil considerar que esa inercia, una vez que llega a los vasitos más pequeñitos, imaginemos que es como un árbol, la circulación arterial, cuando llega al extremo más delicado, más finito, más capilar, y por eso los vasos más pequeños se llaman capilares, finitos como un cabello, que tuvieran la inercia suficiente para volver a subir. Probablemente los viejos fisiólogos hace muchos cientos de años pensaban que eso fuese posible, pero hoy por hoy es más difícil considerarlo. De manera tal de que uno se pregunta, ¿y cómo hace para subir la sangre si no hay un corazón en la punta del dedo gordo del pie? Y bueno, básicamente porque pareciera que la naturaleza es bien sabia y puso un montón de venas, muchas venas, en la planta del pie. Algo que viejo anatomista francés, Le Chars, lo describió como una suela venosa
o como si fuese una esponja, toda llena de venitas. De manera tal de que, ¿qué ocurre si nosotros tenemos una esponja húmeda y la pisamos? Elimina todo su contenido, todo su líquido. Este contenido que ahora es expelido, que es eliminado de cada uno de esos canales, se recoge dentro de una vena de mayor calibre, de manera tal de que cada paso que nosotros damos, aplastando la suela esponjosa de Leyers, toda esa sangre comienza a subir por una venita para que luego alcance una válvula como la de nuestro Salón del Oeste. Y se abre la válvula, la sangre sube y no vuelve hacia atrás. Entonces ahí tenemos una bomba. Ahí bombea. Ahí bombea. Bueno, estábamos hablando de los pies, de la distancia y de todas las venas que pasan por los pies, ¿no? Sin lugar a duda. Pero nosotros habíamos hablado de que en la parte de los pies tenemos un corazón, un famoso corazón que se llama de barro, ¿por quién lo creó? Muy bien. ¿Te acordás todo lo que hemos charlado en algún momento? El corazón periférico de Barrow es aquel conjunto de situaciones que hacen que la sangre se facilite su retorno. Por ejemplo, la suela venosa de Leyers es el punto inicial en la planta del pie. Pero esas venas, nosotros, si alguna vez tuvimos la oportunidad de ver alguna, nos vamos a dar cuenta que son de una consistencia más bien delicada y bien flexible, con sus valvulitas adentro. Si esa vena está cerca de un hueso grande y fuerte que sostiene todo nuestro peso, rodeada por fuertes músculos que son capaces no solo de hacernos caminar, sino subir una escalera o correr, cada vez que ese músculo se pone fuerte, se contrae para generar un movimiento, se apoya sobre el hueso que lo rodea y presiona la vena. De manera tal de que, ¿viste cuando te tomás la presión que tenés como un manguito de goma con una bolita y una válvula? Sí. Que envía solamente el aire hacia el manguito de goma que te va a tomar la presión? Sí. Bueno, algo parecido hace la vena cuando es comprimido por el músculo de alrededor. De manera tal de que ese músculo, cada vez que comprime a esa vena, solo va a mandar la sangre hacia arriba en condiciones normales. Si todo funciona bien, la suela venosa impele la sangre y los músculos, cuando damos un paso, cuando subimos la escalera o cuando queremos correr, presiona esa venita y la va haciendo bombear hacia arriba hasta que llega a nuestra cavidad abdominal. ¿Y ahí? ¿Y ahí qué pasa? ¿Y ahí qué pasa? Nosotros respiramos así, seguramente se oye por el micrófono. Cuando nosotros respiramos, generamos vacío en nuestro tórax. El diafragma desciende, sí, como si fuese una jeringa, entonces genera vacío. Ese vacío es capaz de aspirar la sangre en nuestra vena cava inferior, que es la gran vena que recoge toda la sangre de las piernas y del contenido abdominal. Importantísimo. Ese vacío que hacemos en la inspiración, si pudiéramos verlo con un ecodoppler, veríamos que la sangre acelera su velocidad hacia el tórax. Eso se denomina, son los bises, ¿no es cierto? Como te decía al principio, bis a tergo, bis a latere, y este es el bis a fronte. Es el mecanismo bis a fronte, o sea, por ese mecanismo de aspiración, la sangre ahora sí alcanza el tórax. Es decir, llega a la aorta. No, la aorta es la arteria, esta es la vena. Ah, la estamos vena en cava. la vena. A la cava, perdón. La vena cava. La aorta es la vena. La arteria. Estamos con la cava. Ahí está, la vena cava inferior, que se une por supuesto con la vena cava superior, e ingresa toda esa sangre de vuelta al corazón a través de la aurícula. Ella Sí. recibe toda la sangre, de la aurícula pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a la circulación menor del pulmón para que se vuelva a oxigenar. La aorta Es la arteria. es la arteria. Esa arteria es la que está cerca de los pulmones. Esa arteria aorta sale del corazón por el arco aórtico
y el arco aórtico principal se dirige hacia abajo y comienza a dar ramas. La primera rama que da son las ramas coronarias, Claro. que van a darle el oxígeno y la energía necesaria con todos sus componentes al corazón, que es nuestra bomba principal, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando de esta parte que es el miocardio, en realidad, ¿no? Así En es. este momento. Acá estamos llenos de ganglios. Sí. Cuando se inflaman estos ganglios, ¿qué sucede? Los ganglios básicamente, los ganglios linfáticos, están por todo el cuerpo. Habitualmente agrupados. Los adelantamos el tema, pero bueno. Seguro, pero bueno, vamos a hacer, o sea, es oportuna la pregunta. Los ganglios linfáticos habitualmente se agrupan en algunas regiones específicas. Los ganglios mediastinales, que son los ganglios que están rodeando el corazón y rodeando lo que es las vías aéreas y también el tubo digestivo. Otros ganglios que están en el abdomen, otros ganglios que están en la ingle, otros ganglios que están en las axilas, otros ganglios que están en el cuello. ¿Por qué hay conjuntos de ganglios? Imaginemos que los ganglios son como un cuartel donde están los soldados que nos van a defender. Los ganglios linfáticos tienen linfocitos o células linfáticas que tienen diversas funciones. Más adelante, si querés, vamos a hablar de ellos. Muchos relacionados con las defensas, otros que son responsables de situaciones de alergia, otros que se encargan más de eliminar parásitos, otros más bacterias, y algunas alteraciones de ellos producen patologías que hoy por hoy, gracias a Dios, se pueden tratar fácilmente, ¿no es cierto?, como son los linfomas y las leucemias, ¿no es cierto? Perfecto. Esos ganglios que vos decís que son como soldaditos, como los linfocitos, como los glóbulos blancos, ¿se manifiestan de esa manera cuando se inflaman? Si nosotros nos lastimamos, Sí. ingresan gérmenes comunes que son ubicuos, están por todos lados, Sí. ingresan a través de nuestra herida, porque nosotros seríamos técnicamente como una suerte de alimento o un huésped donde le permitiríamos que ellos vivan en un estado patológico de infección, en un estado anormal, no tenemos que estar infectados. Entonces, Es decir, perdón, ¿no? Pero la infección, cuando los linfocitos están altos, muestra que hay una infección. ¿O no excelente tu aporte. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos un paciente con fiebre, un paciente con decaimiento, con cansancio, con una pierna que se puso roja, un dedo que está hinchado o una garganta que duele, si tomamos una muestra de sangre, tenemos los soldaditos dando vuelta que salieron de los cuarteles, salieron de los linfáticos o ya estaban dando vueltas en la sangre, pero se concentran en el punto donde tenemos la infección. Claro. Por algunos fenómenos naturales que se denominan quimiotaxia, etcétera, que seguramente los vamos a tratar, pero básicamente son los encargados de acudir en nuestra defensa. ¿Para qué? Para ir a buscar a ese germen. ¿Cuál es? Y que hay muchos. O sea, tenemos, qué sé yo, por nombrarlo, estreptococos, estafilococos, pseudomonas. Son distintos nombres que alguna vez los habrás visto en algún protocolo de laboratorio. Sí, totalmente. Entonces, son muchísimos. Ellos tienen la habilidad de reconocerlos, algunos por un proceso de fagocitosis, o sea, fago es comérselos y destruirlos dentro de su propio cuerpo del linfocito, o sea que son muy, muy, muy nobles. Otros porque generan anticuerpos. El anticuerpo es como una proteína que se adhiere de alguna manera, los inutiliza, para que después venga otro linfocito y pueda también procesarlos, fagocitarlos, destruirlos, ¿bien? Pero básicamente cada uno de estos glóbulos blancos o linfocitos existen distintos tipos, como te decía recién, que cada uno se va a encargar de cada microorganismo. ¿Bien? Claro. Cuando nosotros desglosamos la fórmula de los linfocitos, es muy grande. Entonces el médico puede decir, bueno, tengo eosinófilos, tengo basófilos, tengo uno u otro tipo de glóbulo blanco aumentado, puedo pensar que se puede deber o a un proceso infeccioso o sencillamente un proceso alérgico o alguna otra causa. Muy bien, vamos a dejar acá y vamos a seguir en el otro bloque con este tema que es re interesante y también vamos a comenzar con el tema de las varices. Con todo gusto.
Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Gracias por acompañarnos. Seguimos en Consulta Médica. Soy su presentadora María José Mambrona y no se vaya, siga acompañándonos en la prevención y en Consulta Médica, que es con y para ustedes. No se vaya. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en Consulta Médica. Retomamos nuevamente, gracias por acompañarnos y seguimos acá con ustedes en nuestro programa de Consulta Médica con el doctor Jorge Plaquín. Jorge, vamos a hacer un tema que le interesa muchísimo a la gente y no solo a las mujeres, a los hombres también, ¿no es cierto? Que es el tema de las famosas varices. Las ¿sí? varices. Que esas varices que tenemos tantas diferencias, que van de distintos colores, de distintos tamaños, chiquititos, vasitos. Vamos a ir viendo para que la gente empiece a comprender que todo eso que molesta lo podemos retirar. Sin lugar a dudas. Bueno, como te decía al principio de la charla, casi el 30% de la población, habría que ver estadísticas de cada uno de los países o lugares, y veríamos que por lo menos un tercio tiene alguna alteración venosa. ¿Qué es la varice? Y no es ni más ni menos que la dilatación de una vena. Habitualmente que se ve en una región de la pierna que no solo tenemos un problema de retorno venoso y de recambio, sino que también tenemos un problema estético. Las varices son francamente inestéticas. Y básicamente, ¿qué podemos hacer para prevenirlas? Y creo que muy poco, porque vienen prácticamente implícitas en nuestro código genético y la venimos heredando de generación en generación. A ver, ¿escuchaste hablar alguna vez de la selección natural? Sí. ¿Qué es la selección natural? Es que si una especie animal padece de una enfermedad que elimina al individuo antes de que se pueda reproducir, se van seleccionando porque no van a ser heredadas esas condiciones. Entiéndase alguna malformación grave, entiéndase situaciones invalidantes que no permiten que uno llegue a una edad adulta, reproducirse y transmitir a la descendencia. Entonces, esa es la selección natural. Pero cualquiera se puede casar con varices. Claro. Y por supuesto tener hijos. Sí, 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 sí. De manera tal de que si yo tengo un papá con varices y por ahí tengo entre el 40 y el 50% de las posibilidades de heredarla o de recibir esa herencia. Y si tengo los dos, y seguro tengo el 80%. Claro. Entonces es muy probable que también tenga varices. Es por eso de que en casi todas las razas y en casi todas las civilizaciones se han heredado esas varices. Por eso la población con varices es cada vez más grande. Una pregunta, vos hablaste de razas. Yo después quiero pasar a otra pregunta puntual, pero en el tema de las razas, ¿hay razas más propensas a las varices? Yo creo que sí, es difícil establecerlo, pero sí sabemos que, por ejemplo, tenemos que en la región mediterránea, o sea, todos los que tenemos descendencia europea, de algún modo tenemos más predisposición a las varices, sobre todo en la región mediterránea suele haber más varices. Digamos que la estadística puede ser sutil y probablemente cambie de aquellos grupos que toman la estadística. En todas las razas hay varices, desde los amarillos, japoneses, coreanos, chinos, la raza negra quizás tiene un poco menos, pero también tienen. Como te decía, es más predisponente en la zona mediterránea. Claro. Hasta en los autóctonos de América también hay muchas varices, desde México, Estados Unidos, en lo que es la región andina, las civilizaciones precolombinas que encontramos hoy, y también las tienen. O sea que prácticamente toda la humanidad está con esta predisposición que algunos científicos presuponen que se relaciona con la evolución humana en sí misma. O sea, si nosotros descendemos de los primates, algunos dicen del chimpancé, otros de algunas especies diferentes,
pero todos homínidos que inicialmente andábamos en 4 patas, Claro, nos hemos puesto de pie y esa capacidad de ir transmitiendo de generación en generación hizo que no se adaptase a la bipedestación todo lo que nuestro sistema veloso necesita. y el Por- bombeo es y diferente. bombeo diferente porque ahora tenemos la mitad del cuerpo de pie cuando antes estaba en forma horizontal. Claro, Vos fíjate que no hay varices en las vacas y los claro, perros tampoco. Pues los exactamente. cuadrúpedos, y bueno, si nosotros, capaz que si nos pusiéramos a caminar en 4 patas se nos van, o con las piernas para arriba haciendo la vertical. También. Ahora, hay algo que es interesantísimo, Jorge, porque mucha gente, por ejemplo, hay mujeres que tenemos como vasitos dilatados o algún hilito y no necesariamente podemos asociarlo a una varice, ¿no? Entonces hay mucha gente que tiene o podemos llegar a tener varices sin saberlo. ¿Por qué? Porque hay algunas que son muy visibles, ¿no? Estas que toman un color más oscuro, con un ramillete, se van agrandando, pero hay otras que son muy pequeñitas y de distinto color que ni siquiera sabemos que es una varice. Seguro. Mira, hemos tardado tiempo, los flebólogos, los cirujanos vasculares, en ponernos de acuerdo y en clasificar todo esto. Ajá, Básicamente, la clasificación más aceptada y actual se denomina clasificación SEAP, ¿no? Que es de la clínica y algunos otros aspectos que nosotros consideramos para clasificar al paciente y ver en qué estadio está. Pero en pocas palabras vamos a tratar de hacer una clasificación más sencilla. Tenemos grandes varices, que son aquellas que son cordones enormes en las piernas, sí, y tenemos las más pequeñitas, que son las arañitas telangiectáceas, que aparecen a la piel y no hace falta que las clasifiquemos. Viene la paciente con su telangiectasia o su arañita y nos dice: Doc, quiero que me trate esto. En el medio hay un abanico de posibilidades, ¿no es cierto?, en las cuales nosotros tenemos que ir considerando. Pero lo más importante de todo esto es que estamos más tiempo evolucionando desde lo que corresponde, de lo que está bien, de lo que está sano, a lo patológico, que a ambos extremos. O sea, probablemente hasta la pubertad o quizá la adolescencia no hay ninguna manifestación y en aquel que sí va a tener varices. Y luego ya hace falta pasar de los 20 años o que una señora tenga un embarazo para comenzar a tener manifestaciones que van a ser prácticamente de por vida. Si hay situaciones en las cuales la tenemos que interrumpir porque pueden llevarnos a una úlcera, claro. que carcoma nuestros tejidos hasta los huesos. Entonces ahí sí hay que participar. Yo creo que hoy por hoy no tendríamos que encontrar úlceras o complicaciones importantes por varices, existiendo un montón de herramientas para tratarlas, ¿no es cierto? Seguramente, pero estaba pensando en esas varices chiquititas que empiezan como arañitas y después detrás, eso es lo visible. Por debajo de eso, ¿podemos encontrar algo más grande, más profundo? Muy probablemente sí. Muy probablemente Porque esto es muy importante, sin porque lugar a nosotros dudas. esa aranita, chiquitita, la vemos por estética, Sin lugar a no dudas. como varice. Entonces vamos al flebólogo y ¿qué pasa? Resulta que no es así. Sin lugar a dudas. Mira, siempre existe una relación, una proporción en la cual una cantidad de telangiectasias se asocian a venas más grandes. Sí, ¿Puede ocurrir que una paciente solo tenga arañitas? Y sí puede ocurrir. sí, No es la mayoría de las veces. Más de la mitad de las veces, esa paciente que tiene una arañita, además tiene una varice de mayor calibre, además tiene la safena enferma y además se asocia con perforantes y puede tener alteraciones de la calidad de los tejidos como consecuencia de esta mala circulación o este mal retorno que deteriora la calidad de sus tejidos, de su piel y de sus músculos y hasta de su grasita. Hemos visto situaciones donde hay algunas pacientes que tienen la pierna rellenita bien formada y, por supuesto, pacientes añosas de más de 60 años quizá, que tienen
como una pierna de pollo. Muy Claro. grueso arriba y muy finito abajo. ¿Qué ha pasado? Y se han deteriorado esos tejidos por la presencia de estos elementos metabolitos que deberían haber sido eliminados hace tiempo, y como una adaptación de nuestro cuerpo para consumir menos oxígeno, para ahorrar la producción de detritos, el tejido se va adelgazando, se va reduciendo de tamaño hasta que parece como una piel de pollo. Si no hacemos nada, o como una pata de pollo, pero si no hacemos nada y esas piernas se va poniendo cada vez más oscuras, esa pierna va perdiendo su calidad de tejido hasta que se lastima sola, haciéndose lo que se denomina la úlcera varicosa. Claro, y también puede ser al revés, ¿no es cierto? Es decir, en la pierna puede ser que se hinche la parte de abajo y la parte de arriba no esté inflamada, como para que se note, o viceversa. Pero interesantísimo tu aporte. ¿Por qué? Porque si bien tenemos la pierna gorda de arriba y finita de abajo, la pierna gorda de abajo y finita de arriba se asocia a la patología linfática, donde la producción de líquido o la extravasación de líquido para que nuestro cuerpo esté con una cierta humedad, no seamos una momia, se va hacia abajo, lo recoge el linfático y lo devuelve a la circulación. Si ese linfático falla, va a producir lo que se denomina edema o linfedema en esta circunstancia. Que es un tema que lo vamos a dejar para otra oportunidad, Sin lugar a dudas. porque es interesantísimo. Y después nos faltaría la otra, que es completa, ¿no? Es decir, tenemos las tres piernas, los tres tipos de clasificación. Cuando está hinchado arriba, abajo no. Cuando está hinchado abajo, arriba no. O está todo hinchado. Sí. Bueno, yo te diría, Jorge, que nos vayamos a un corte comercial y a la vuelta seguimos con este tema y seguimos profundizando en el tema de las varices, porque tenemos que tener en claro que a veces esas aranitas, esas líneas rojas que vemos y demás, no es solamente estética. Tenemos que acudir al flebólogo, al médico vascular, porque puede traer acarreado eso otro tipo de cosas más profundas. Como nosotros somos consulta médica y estamos en prevención, hacemos mucho hincapié en esto. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya retornamos con ustedes en Argentina News. Gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en Consulta Médica. Gracias por seguir acompañándonos en nuestro programa de Consulta Médica. Seguimos nosotros con nuestro médico estrella, con Jorge Plaquín. Y con Jorge estábamos hablando del tema de las varices, que tanto nos interesan a las mujeres, pero también a los hombres. Sí, bueno. Entonces, me pregunto, ¿qué proporción de mujeres con respecto a los hombres tenemos este tema tan molesto para nosotras de las varices? Qué pregunta tan difícil. Pero sí tenemos que reconocer de que son las mujeres las que las padecen un poco más. Primero, porque se las encuentran más rápido. Segundo, porque están sometidas a estrógeno, progesterona y a un vendaval de hormonas durante una etapa de la vida, para el cual las venas también tienen los mismos receptores que el resto del organismo, algunas pacientes más. Y es obvio de que no solo vienen más a la consulta, sino que también las presentan más. Por supuesto, habría que revisar diversas estadísticas. En algunos países o algunas razas pueden presentar más en proporción, pero diría que habría que repartirlo en tres porciones iguales. 30% el hombre y por ahí el 60% las mujeres. Claro, por un tema hormonal. Por el tema hormonal, por supuesto. Fundamentalmente. Y porque se las encuentran y también porque acuden más. Sí, también somos más estéticas, ¿no es Seguro. cierto? Pero sí es cierto que así como se decía antiguamente que el hombre no tenía celulitis, bueno,
la mujer sola tenía, no es No es tan- cierto, y ahora con las venas estamos con el mismo tema, algo parecido. tanto el hombre como la mujer, como también en estética. Hoy la mujer y el hombre es 1-1, antes era 8-2. Sin lugar a dudas. ¿Sí? Entonces vamos avanzando y cada vez nos vamos igualando más en muchas cosas, aunque lo hormonal define la diferenciación de lo que es el hombre y la mujer. Eso es cierto. Hay que tenerlo claro porque con todo este tema, viste, que se vino, que gracias a Dios se está encaminando, pero no somos iguales, nos guste o no. Por suerte, Claro, no somos iguales, sino que nos complementamos. por suerte. Vamos a seguir con nuestro tema de las venas. Nos encontramos con una vena en las partes inferiores, de la rodilla para abajo, y esa vena es una vena como un ramillete negro, más amarronada. Como un ¿no es arbolito. cierto? Exacto, como un arbolito. O como un spider, ¿no? Spider de araña, ¿no es cierto? Aparecen arañitas, otras parecen un arbolito, otra una escobilla, otras son filiformes, o sea que tienen como una línea de papel. Básicamente vamos a encontrar que pueden estar en toda la pierna. En una edad más joven en las mujeres se encuentran más en muslo por esta cuestión que hablábamos de los receptores, sobre todo cara externa del muslo, cara externa de pierna, por supuesto, muchas alrededor en lo que se denomina la corona flebectásica en los pies, en lo que es la región perimaleolar, o sea, entre los maleolos del tobillo, ¿bien? Sí. Y convengamos de que, o sea, todas responden. Hay un autor francés que me gusta mucho, que es el doctor Claude Franceschi, que en cierto modo ha descrito lo que se denominan shunts o circuitos patológicos. O sea, digamos que la sangre comienza a ir en sentido antifisiológico, o sea, al revés de donde debería ir para que tengamos un problema venoso o una enfermedad venosa. O sea, tenemos reflujo en la safena, va al revés, y tenemos una cierta congestión en las arañitas o en estas spiders o en estas que estaban en el muslo. Constituyen un circuito alterado, un circuito patológico, algo que no tiene que ser. De manera tal de que así, lo que más me gusta del doctor Franceschi es que definió que existe lo que se denomina un punto de fuga, una ectasia, que sería o la arañita o la varice, que es lo que trae a la consulta porque es lo que le molesta a la paciente, y una reentrada de esa sangre que está yendo al revés. Claro. Porque es obvio que la sangre va al revés, pero no se va del paciente, sino que queda haciendo un circuito patológico, queda recirculando quizá en un lugar donde no tiene que ser. Imaginemos, por ejemplo, situaciones... Y queda como estancada ahí. Sube, y baja, pero queda, ahí. por supuesto que llega un día, en algún momento al corazón y al pulmón, pero con mucho atraso. Entonces, esos elementos tóxicos que tenía que llevar a otro lugar para que sean procesados, quedan más tiempo del necesario dando vueltas en el lugar que no tiene que estar. Claro. Con el tiempo, eso deteriora, como te decía al principio, la calidad de los tejidos hasta que pueda terminar en una úlcera o una alteración de los tejidos. Hay un momento en el cual uno puede actuar y esos tejidos vuelven a recuperar su situación casi como cuando estábamos en completa salud, de manera tal de que no tenemos cambios definitivos, pero si uno lo deja estar, es probable de que existan cambios de color constantes, ¿no es cierto?, para siempre. A veces esas venitas dejan escapar un poco de sangre, la sangre que tiene glóbulos rojos, que esos glóbulos rojos tienen en su interior la hemoglobina que contiene hierro, y el hierro que disperso en los tejidos debajo de la rodilla o en la pierna o en algún lugar, pueden oxidarse. Entonces tenemos un óxido de hierro, que son esas manchas marrones feas y bastante desagradables que aparecen ya con los años, a veces acompañan hasta las úlceras, y esas son muy difíciles de volver atrás o casi imposibles, te diría. Jorge, vos agarrás el tratamiento con con el estudio del ecodoppler, mediante el cual estudiás esa varice para ver cómo tratarla, ¿no? Y la tratás. Esa misma varice puede volver a producirse en el mismo lugar. ¿Cuál es la probabilidad?
A ver, si se elimina, muerto el perro, se acabó la rabia, como dice el viejo Sí, refrán. sí. O sea, yo saqué la varice del paciente, esa se acabó y seguramente no volverá a estar. ¿Puede volver a tener varices? Seguro que sí. Pero ¿Por no en el qué? mismo lugar. Y esa no, porque esa ya no Perfecto. está. Ahora, otra vena de la red venosa superficial y puede seguir el mismo camino que la anterior. Si nos preocupamos por, cuando vamos a tratar al paciente, eliminar los puntos de reflujo y sobre todo por donde se va a distribuir para darle el mayor tiempo posible libre de síntomas. O sea, Claro. que no vuelva a tener. Sabemos que el paciente tiene su predisposición, como dijimos al principio de la charla, de nacimiento y heredándolo de los primates. Pero vamos a tratar de acomodar este shunt o circuito de manera tal de que no se transforme en patológico en el corto plazo. Claro. O sea que buscaremos la estrategia más correcta para que no vuelva a tener los síntomas. Por eso es que buscamos el punto de fuga principal para eliminarlo, que no vuelva a fugar. Tratamos la ectasia para que la paciente tenga su estética y que no vuelva a tener las varices que a veces causan también pesadez, cansancio, calor, molestia, distensión, trastornos a la deambulación, o Picazón. sea, un montón de síntomas que suelen acompañarlo. Y ni que hablar cuando llegan los días de calor y el verano abrasador, cuando esas piernas no caben adentro de ningún zapato. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de resolver. Por supuesto que existe un arsenal de herramientas en las cuales nosotros podemos utilizar para estas pacientes, donde existen las técnicas clásicas y más antiguas, como la cirugía convencional, y hoy por hoy tenemos las técnicas con catéteres, en las cuales se utiliza hasta radiofrecuencia, se utiliza láser, se utiliza en algunos casos vapor de agua, hasta adhesivos se han utilizado. De manera tal de que uno tiene una cantidad de recursos como para decir, me parece que este es el más adecuado para mi paciente. Y cuando vos me hablas de adhesivos, ¿qué me querés decir? Que hay trabajos y hay colegas que tratan con adhesivos. Por ejemplo, uno de ellos es el cianoacrilato, en el cual es un adhesivo, en el cual se coloca dentro de la vena y se cierra el punto de fuga. Ah, O sea que desde el punto de vista del tratamiento es algo absolutamente correcto. está bien, pero siempre es por dentro. Porque Sin si lugar a no, dudas, son procedimientos que se hacen todos por catéteres. O claro. sea, donde ya uno no abre al paciente con una gran incisión. Tampoco quiero hablar mal de la cirugía convencional, que tantos pacientes le ha solucionado problemas durante muchos años. En la historia de la medicina se han tratado gracias a estas técnicas. Lo que ocurre que hoy la cosa ha evolucionado. ¿No es Claro. cierto? El hombre llegó a la luna, tenemos inteligencia artificial y también tenemos procedimientos por catéteres que son una evolución. ¿Para qué? Para lograr iguales o mejores resultados a lo clásico con mucho menos molestia, mucho menos costo económico, mucho menos tiempo de recuperación o Muy padecimientos importante hoy, por puntos y úlceras y cuidado de incisiones y suturas, ¿no es cierto? que es importantísimo. Es una Y aparte evolución. que cuando no fluye la sangre y no llega, se puede transformar en una gangrena, ¿no? Eso está relacionado más con un problema arterial, que si querés No es luego lo venoso. podemos tratar. Eso es más arterial. Por supuesto que pudiera existir una alteración extrema del retorno venoso que termina generando un cuadro similar a una gangrena arterial, pero en este caso, por supuesto, venoso. La mayoría de las veces también se combina con algún grado de trastorno linfático. Cuando se alteran las dos cosas a la vez, son pacientes muy difíciles de recuperar. Claro. Bueno, yo me acuerdo recuerdo antes que el tema de este tema específicamente detrás de la rodilla, en la Hueco popliteo. exactamente, era muy difícil, ¿no? Porque no había flexibilidad. Obviamente, en la época donde todo era cirugía exclusivamente, el hecho de trabajar sobre el hueco popliteo tenía dificultades muy particulares. Mm. Hacer una incisión en el hueco popliteo, si uno la hace longitudinal, cuando va a cicatrizar, esa cicatriz es un poco más dura o menos flexible que el tejido vecino y es difícil, o se siente a veces la extensión. Entonces se han utilizado en una forma práctica solo lo que se denomina la
Z-plastia, o sea, hacía una incisión en forma de Z, Claro. de manera tal de que eso le da una cierta elasticidad mecánica, ¿no? Y capacidad para el cirujano, porque si yo hago una Z me quedan 2 triángulos y puedo tener un área de trabajo mucho más, más holgada, Sí, también para el paciente, para cuando flexiona, ¿no? sin lugar a dudas. Pero hoy por hoy, existiendo una solución que va solo con un pinchacito Claro. y hacer Estamos una años Z-plastia luz es como hoy, un de poco lo que mucho. estamos hablando hoy, el avance es años luz realmente. Sin lugar a ¿no? dudas, o sea, es mucho menos molestia, ¿no? Sí, seguro. Bueno, vamos a tener que ir cerrando, vamos a cerrar juntos este tema de las varices hoy, de todos los temas que hemos hablado y tratado, vasculares, y quisiera que te vayas despidiendo vos, Jorge, no despedirte porque ya sos de la casa, de tu audiencia. Bueno, en principio agradecerles que estén acompañándonos, agradecer muchísimo el interés que ustedes muestran por estos temas. A mí me fascina, me da mucho gusto, espero que les sirva, espero que, bueno, que se pongan en contacto con nosotros ante cualquier inquietud, como para que podamos ampliar estos temas relacionados. Y bueno, los esperamos en los próximos programas, si Dios quiere. Seguramente, Jorge. En realidad es un tema para seguir tratándolo, pero hay un tema que nos tiene ahí, que tenemos que tratar, que son los edemas. Es un tema que queda para la próxima. ¿Nos comprometemos, Jorge? Con todo gusto, ahí estaremos. Entonces, nos despedimos de nuestra audiencia. Somos Consulta Médica. Mi nombre es María José Mambrona. Soy su presentadora, siempre por nuestro queridísimo Argentina News, y los esperamos en la próxima. Gracias por acompañarnos y siempre estar junto a nosotros. Hasta luego. Consulta Médica. Puedes seguirnos en Facebook, en Instagram y YouTube. Consulta Médica. Siempre pensando en usted. Gracias por acompañarnos. Esto fue Consulta Médica. Hasta la próxima semana.